el doctor Evis Caraballosa en la carta de Pablo a los Filipenses. Hoy seguiremos aprendiendo en esta carta, así que le animo para que preste mucha atención. Vamos a pasar al mensaje. Y luego Pablo nos dice, qué linda frase, para vuestro provecho y gozo de la fe. Dios ha dotado a cada creyente, cada persona que está aquí, tiene un don dado por el Espíritu Santo. Voy a arriesgarme un poco aquí ahora. El único don mencionado en la lista de dones que era para la autoedificación era el don de lenguas. Por eso era el menor de los dones. Por eso era el don de más abajo. Y por eso es que Pablo reprende a los corintios que querían utilizar el 80% del tiempo del culto hablando en lenguas. Y es por eso, entre otras cosas, que Dios eliminó ese don. Nadie hoy habla en lenguas por el Espíritu Santo como ocurrió en el primer siglo de la Iglesia. ¿Por qué lo hablan? No sé. Lo que sí sé es que no es del Espíritu, porque el don de lenguas era un don de revelación y Dios completó su revelación. Y otra cosa, el don de lenguas era para que se practicase cuando en la congregación entraba una persona que no entendía el idioma que se hablaba allí. Cuando un inconverso que hablaba otro idioma entraba en la congregación y no sabía el idioma que se utilizaba, entonces había personas en la congregación con el don de lenguas que podía hablar para que esa persona escuchase el Evangelio. Cuando eran todos de la congregación y todos entendían el idioma que se utilizaba, no debía de hablarse en lenguas. Para la edificación de la iglesia, recibir mensaje de Dios para la edificación para eso estaban los profetas, no los que hablaban en lenguas. El don de lenguas era un don evangelístico. Pablo lo dice allí. Las lenguas eran para los inconversos, la profecía para los creyentes. De manera que si no había inconversos, no debía de hablarse en lenguas. Y eso es parte de la gran confusión que existe hoy en muchas partes del globo. Pablo habla aquí de que él quería permanecer con aquellos hermanos para edificarlos, para vuestro provecho. Y la palabra provecho ahí comporta, transmite la idea de edificar. Y el don que Dios te ha dado a ti es para que lo utilices para edificar a tu hermano, a tu hermana, a la congregación, a la asamblea donde te reúnes. No es para tu propia edificación, es para la edificación de los demás. Dice Pablo, para provecho y para gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo quería volver a Filipos, quería regresar a Macedonia para edificar a los hermanos a través de el don o dones. Yo creo que Pablo tenía todos los dones, todos, y probablemente los apóstoles tenían todos los dones, pero también él quería que los demás lo edificasen a él. Él necesitaba también edificación. Pablo concluye este capítulo diciendo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La palabra comportar, la palabrita griega también, polituma. Ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano. Comportarse uno como un buen ciudadano. Honrar uno a su nación por su comportamiento. Y aquí, por supuesto, Pablo está hablando de la esfera del Evangelio. Solamente que os comportéis, que andéis como es digno. Y la palabra digno ahí la usamos en castellano en el área que se estudia en ética, que se llama axiología. Axiología es la escala de valores. La escala de valores, como es digno del Evangelio. Y la idea ahí es pesar
pesar el testimonio y el Evangelio, el comportamiento del creyente y el Evangelio, y que haya una correspondencia, que se corresponda lo uno con lo otro. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a vosotros, que vaya a veros, Pablo usa ahí la expresión parusía, que esté presente con vosotros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo, ahí da la idea de la acción de un ejército que defiende, que combate. Unánimes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Mirad, y esto de Dios. Tampoco quiero hurgar mucho en esto, pero Pablo dice que la salvación es de Dios. Dios es soberano en la salvación, y la Biblia enseña eso, y tenemos que tenerlo en cuenta. El que se pierde es responsable de su perdición. Cristo dijo a los judíos, San Juan 5, 39 y 40, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, mas no queréis venir a mí para que tengáis vida. De manera que Dios es responsable de la salvación del que es salvo, pero no es responsable de la perdición del que se pierde. El que no quiere creer, no quiere creer. Y el que se pierde es porque no quiere creer, no quiere creer. Dios es justo, Él no hace acepción de personas, y Él hace un llamado general. Vimos en el caso de Lidia de Tiatira, el Señor abrió el corazón de Lidia. Vimos en el caso de Cornelio, Dios envió a Pedro allí para que le predicase a aquel hombre que era bueno, daba limosnas, hacía oración, pero no era salvo. Y Dios envió a Pedro, porque Cornelio había atendido, había prestado atención a ese llamado general de Dios: a todos los sedientos venid, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese es el llamado general del Señor. Dice el apóstol: y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido. Mira qué texto más lindo, ¿eh? Siempre ha estado ahí, versículos, siempre ha estado ahí. Desde que Pablo lo escribió, ahí ha estado. Mira qué texto. Porque a vosotros os es concedido. Y la palabra que ahí se traduce concedido, su raíz es la palabra griega charis, es gracia, un don de gracia, un regalo de gracia, una concesión de la gracia. Mire, como un aspecto de la gracia de Dios, como una manifestación de la gracia de Dios, nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Creer es un privilegio, es un tremendo, creer en Cristo, tremendo, una tremenda relación con el Señor. Pero también nos ha sido dada como parte de esa gracia suya que padezcamos también por Él. Si sufrimos, dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, si padecemos, también co-reinaremos con Él. También co-reinaremos con Él. No solo estaremos allí, sino que co-reinaremos con Él. No tengamos temor de sufrir por la causa de Cristo. Y Pablo concluye este capítulo diciendo, mirad, teniendo el mismo conflicto, y la palabra conflicto es la palabra agona, este conflicto, esa agonía que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo tenía una tremenda preocupación por los creyentes y tenía una tremenda preocupación por la iglesia que estaba en Filipos y por las demás iglesias. ¿Qué hemos visto, para resumir en un momento aquí? Hemos visto en primer lugar que Pablo
explica sus circunstancias. ¿Dónde está? ¿Por qué está? Y la actitud que él tiene. Y él reconoce que está allí porque es el acto soberano de Dios. Todo creyente que está en íntima comunión con el Señor, tú, yo, cualquiera de nosotros, podemos tener la certeza de que la mano poderosa de Dios nos guía y la mano poderosa de Dios nos sostiene, y que cualquiera que sea nuestra circunstancia, el Señor está con nosotros. Pero os voy a decir una cosa, porque lo he experimentado en mi vida. En 2 o 3 ocasiones he estado en momentos difíciles, incluso de peligro físico. He estado yo en el borde de la cama de alguien, de otro creyente, y le he leído el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, etcétera, etcétera. O he leído el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oye, pero cuando llega el momento decisivo, como que se me olvida el Salmo 23. Y como que se me olvida el Salmo 91, y que se me olvidan todos esos salmos, y luego recuerdo, digo, caramba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí, porque uno se lo aplica a otros, pero no se lo aplica a uno mismo. Bueno, Pablo ha hablado de esto. Y luego Pablo nos dice que hay personas que predican a Cristo por envidia, por porfía, por contención, por orgullo y por vanidad. Y lo mismo sucede hoy día. Pero mirad, Pablo no pone atención a eso. Pablo no se menciona eso, pero no se centra, no se especializa en eso. Pablo dice, lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos que tomar la misma actitud hoy. Aunque haya personas que prediquen a Cristo por envidia y porfía y por celos y contiendas, prediquemos nosotros a Cristo por el motivo correcto, por amor a Él, por amor a Él. Y luego Pablo nos da un tremendo desafío de no poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo, particularmente en las cosas materiales. Y nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nos explica cómo él deseaba que Cristo fuese engrandecido, magnificado en su cuerpo. Y esa debe de ser la meta de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Y cuando nos enfrentamos al mundo en el cual vivimos, siempre hacerlo con las armas espirituales. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis felicidad. ¿Cómo? Aflicción. Más que dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos un Cristo vencedor, un Cristo que ha vencido al pecado, ha vencido la muerte y ha vencido al diablo. El diablo es un ser derrotado. Su derrota no se ha consumado, pero él es una persona, es un ser derrotado. Él no es ni Dios ni semidios. En 2 Corintios 4:3 se dice allí, el Dios de este siglo, pero no confundáis el Dios de este siglo con el Dios de este mundo. Satanás es el Dios de los inconversos, y a eso se refiere la expresión, el Dios de este siglo, pero él no es el Dios de este mundo. Él no es todopoderoso, él no es omnisciente, él no es el pantocrátor del universo, el todopoderoso. Solo hay un todopoderoso, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y a Él sea la gloria, ahora y por los siglos. Amén. Es de provecho siempre dar un repaso a lo que uno ha estudiado. Recordemos que Pablo escribió esta epístola desde la prisión en Roma. Este fue su primer encarcelamiento en Roma. Desde allí escribió un total de 4 cartas llamadas Epístolas de la Prisión: Efesios, Colosenses, Filemón y la carta a los Filipenses. En la epístola a los Filipenses, Pablo muestra una tremenda intimidad con la iglesia en Filipos, con los hermanos en Filipos. Y no era para menos,
porque esta iglesia desde su fundación había mantenido una estrecha relación con el apóstol Pablo. Oraban por él, se preocupaban por su ministerio, ofrendaban por él, para él, de manera que había una comunión muy íntima, muy estrecha. Pablo les escribe esta carta a aquellos hermanos por dos motivos principales. Uno, para agradecerles lo que ellos habían hecho por él, y al mismo tiempo Pablo aprovecha la oportunidad para exhortar a la iglesia a mantener una unión en comunión. No solo una unión, sino una unión en comunión. En los primeros versículos, el primer párrafo de ese capítulo, Pablo hace esa exhortación. Los exhorta a que ellos mantengan esa unión en comunión. Y les dice que él está orando por ellos, que ora siempre por ellos para que su comunión en el Evangelio sea constante, que no disminuya, que sea constante. Y luego les dice que ora también para que abunden en amor y para que abunden en conocimiento sobrenatural y en discernimiento, y que sus vidas estén llenas de frutos de justicia. Y fijaos que ahí Pablo pluraliza la palabra frutos, porque frutos de justicia ahí tiene que ver con las obras del creyente. Esas obras que un día comparecerán ante el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo será el día cuando el Señor juzgue, el día y el sitio cuando y donde el Señor juzgue las obras del creyente. Y quiero destacar eso. El creyente como tal, como individuo, como persona, no va a ser juzgado, lo dice la Escritura. Romanos 8:1, ahora pues ningún juicio, dice allí condenación, pero es juicio, ningún juicio habrá para los que están en Cristo Jesús. El juicio del creyente tuvo lugar ya con Jesucristo en la cruz. Allí el Señor llevó nuestro juicio, de manera que el cristiano como tal, como individuo, como persona, no va a sufrir ningún juicio adicional. Sus obras, sin embargo, van a ser juzgadas. Todo lo que hemos hecho a partir del día de nuestra conversión, hasta el día cuando estemos con Él, en su presencia, en ese bema, en ese tribunal, nuestras obras van a ser juzgadas y todo eso que hemos hecho constituye esas obras. ¿Cuál será la base de ese juicio? No la cantidad de obras, sino la calidad de ellas. No cuánto en volumen hemos hecho, sino por qué lo hemos hecho. ¿Qué nos motivó a hacer lo que hicimos? Hay muchos creyentes que hacen muchas cosas para Dios y nadie se entera, nadie lo sabe. Esos tendrán su galardón allá en la gloria. Hay otros que hacen cosas para el Señor para que los demás se enteren y para que los demás les aplaudan. Esas obras serán madera, heno y hojarascas. El fuego las probará y serán humo y ceniza delante del Señor. Cero. Habrá otros cuyas obras serán oro, plata, piedras preciosas, y esos recibirán el beneplácito y los galardones que el Señor va a dar. De manera que Pablo habla de eso y se refiere a el día de Jesucristo y al día de Cristo, y habla de esos frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y ahí está el gran objetivo. El gran objetivo de todo cristiano debe ser que lo que hace y lo que dice sea para gloria y alabanza de Dios. La palabra gloria tiene que ver con resplandor, con brillo, brillantez, gloria, doxa, gloria, mucha brillantez, resplandor hermoso.
Y eso es lo que debemos procurar, que nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones hagan que la gloria de Dios brille más. Eso es una manera de decirlo, ¿eh? Pero que la gloria de Dios sea vista, sea manifestada. Y luego para alabanza, que Dios sea alabado, que Dios sea bendecido, que Dios sea engrandecido. Pablo posteriormente nos va a decir que él quiere que Cristo sea magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Luego el apóstol habla de sus circunstancias. Está en la cárcel, está en la prisión. Muchos pensarían, pobrecito el apóstol Pablo, mira, después de haber servido tanto a Dios, mira lo que Dios hace con él, ¿eh? No vale la pena servir al Señor, dirían algunos. Mira lo que le ha pasado. No, pero Pablo reconoce que el estar en la cárcel era la voluntad de Dios para su vida, porque allí él está predicando el Evangelio en un lugar muy estratégico. Y si Pablo no hubiese estado allí, no hubiese escrito Filipenses, ni Efesios, ni Colosenses, ni Filemón. Hubiese estado viajando de un sitio a otro y le hubiese sido difícil haber escrito esas epístolas. Y el énfasis ahí, hermanos, es que muchas veces es la voluntad de Dios que hijos suyos pasen por situaciones difíciles. A ninguno de nosotros, bueno, hablo por mí ahora, a la mayoría de nosotros nos gusta sufrir. Todos queremos ser felices y para nosotros felicidad es no sufrir. Pasarlo bien, tener abundancia de todo, no tener necesidad de nada, bien. ¿Cómo estás? Bien, estoy estupendamente bien. Muchos piensan que es así la cosa. Pues mire, lo contrario es la realidad. Muchas veces es la voluntad de Dios que un hijo suyo padezca, que sufra, que pase por trances difíciles y en esas dificultades y en esa situación honre, glorifique, alabe a Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a Timoteo, si sufrimos, correinaremos con él, correinaremos. De manera que no quiero enfatizar mucho esto, no quiero que nadie me malentienda o me entienda mal, pero quiero destacar esto. Sufrir por Cristo puede muy bien ser el plan de Dios para ti. Y el hecho de que Dios permita que tú estés en una situación complicada, difícil, puede ser el plan de Dios para ti. El apóstol Santiago enfatiza esto cuando dice que no debemos de entristecernos cuando nos encontremos rodeados de pruebas, y utiliza una palabrita griega, poikilia, que significa de muchos colores, pruebas de todos los colores. Dice que esas pruebas producen madurez y añade, y si alguno tiene falta de sabiduría para entender por qué Dios ha hecho que pase por esas pruebas, si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios en oración. Dice que Dios dará abundantemente y no saliere y le será dado. Así es que no nos quejemos cuando estemos atravesando por alguna prueba, porque tal vez esa sea la voluntad de Dios y lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude a comprender el porqué. Luego Pablo nos da una especie de testimonio personal. A pesar de que él está preso, él está confiando en el Señor y sabe que las oraciones de los hermanos van a ser instrumento especial en su vida para darle el consuelo que él necesita y para mostrarle la voluntad de Dios para él. La oración del creyente es una prueba de confianza en la soberanía de Dios. Y el apóstol luego nos dice en quién está confiando él. ¿Cuál es el centro mismo de su vida? Y dice, para mí el vivir, acción, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero está en un dilema.
no sabe qué es mejor, si partir, si pedirle a los hermanos que oren para que el César Nerón ordene su ejecución, o al contrario, si pedirle que oren por su liberación. Dice, estoy en un dilema, no sé qué escoger. Sé que estar con Cristo es mucho mejor, pero tal vez sea la voluntad de Dios que permanezca para vuestro beneficio. Y concluye ese capítulo exhortando a los hermanos, exhortándoles a andar como es digno del Evangelio, andar a la altura del Evangelio. Y en los últimos versículos da esa nota de la cual he estado hablando hasta ahora. Dice, porque a vosotros os es concedido como un acto de la gracia de Dios, como un acto de la gracia de Dios, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Dice, teniendo el mismo conflicto, la misma agonía que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Esa agonía que Pablo tenía era ese dilema de ¿qué es mejor para mi vida? Partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme aquí. Entre paréntesis, la palabra que ahí se traduce partir, la iba a mencionar ayer, es una palabra que significa desatar. Es como si el apóstol dijese, tengo ataduras aquí en este mundo, estoy como un barco que está atado en el puerto, y lo que deseo más que nada es ser desatado para zarpar, el barco que zarpa, que deja el muelle, que deja el puerto. Y él se sentía así, dispuesto a zarpar, a partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Creo que no hay cosa a la que el ser humano le tenga más temor que a la muerte. El ser humano siente temor por la muerte y en algunos casos hasta pánico por la muerte. Yo creo que para nosotros los creyentes no debería de ser así. Sé de creyentes que tienen pánico a morir, tienen terror a la muerte. Y para nosotros la muerte es la puerta que se abre para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y lo que tenemos que procurar es que mientras estamos aquí, le sirvamos a Él con fidelidad. Muy bien, ese es un repaso de lo que hemos visto en el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Y fijaos que el capítulo 2 comienza con una expresión en castellano, por tanto, por tanto. Esa expresión por tanto es la traducción de un vocablo griego un. Y ese vocablo, ese un o ese por tanto, siempre nos refiere a lo que se ha dicho antes. Es decir, sobre la base de lo que se ha dicho, os voy a decir lo que sigue. Pablo ha colocado los cimientos de su discurso. Y ahora, sobre esa base, sobre esos cimientos, él va a construir el resto de su discurso, el resto de su sermón, el resto de su epístola. Sugiero a los que son estudiosos de la Biblia aquí, que cuando estén leyendo la Biblia y encuentren un por tanto o por lo cual, que recuerden eso, siempre se refiere a lo que se ha dicho antes. Por lo que he dicho antes, prestad atención a lo que voy a decir ahora. Y Pablo dice en el primer versículo aquí, versículo 1 del capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y ahí vemos una serie de sí. Si hay, si algún consuelo, si alguna comunión, si algún afecto, si alguna misericordia. Sí, se repite varias veces. En nuestro idioma castellano, por lo general, el sí expresa duda, pero no debemos de entenderlo así, porque muchas veces el sí no significa duda. En este caso ocurre que ese sí que aparece ahí en ese versículo,
este versículo 1, es lo que se llama una condicional de primera clase, le llaman los gramáticos. Es una condicional que expresa certeza, no duda. Es una condicional que afirma algo. Ese sí ahí equivale a puesto que o ya que. Se usa varias veces en el Nuevo Testamento, muchísimas veces. Recuerdo ahora algunas. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Mateo, cuando el Señor Jesucristo es tentado y el diablo le dice, si eres hijo de Dios. Satanás no tenía duda de que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí aparece una condicional de primera clase, ya que eres hijo de Dios. Ya que eres hijo de Dios. En Colosenses 2:24, 2:20 y 24 y en 3:1 aparece la misma condicional. Ya que habéis muerto con Cristo. Se traduce ahí, si habéis muerto con Cristo. Pero una traducción más correcta sería, ya que habéis muerto con Cristo. Pablo no tenía duda de que el creyente ha muerto con Cristo y que el que ha creído ha muerto con Cristo. Y luego en 2:24 dice, ya que habéis resucitado con Cristo. Y el que ha muerto con Cristo ha resucitado con Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 1, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Esas son condicionales de primera clase. Hay otras condicionales en el griego. Hay lo que se llama una condicional de segunda clase en la que se asume la posibilidad de algo. Y luego hay otra más que es la más remota de todas, casi para hablar de una imposibilidad, por ejemplo, la que Pablo usa en 1 Corintios 13 cuando dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí se usa una condicional de esas muy pero muy lejanas, muy lejos de la realidad. Pablo está utilizando esa expresión ahí hiperbólicamente. Está usándolo hiperbólicamente. Si existiese incluso la más remota posibilidad de que eso pudiese existir, que él pudiese hablar en todos los idiomas habidos y por haber de hombres y de ángeles. Muy bien, es importante tener en cuenta aquí que Pablo no está dudando, es lo que quiero destacar. Pablo no está dudando, Pablo no está diciendo si hay y puede que haya o puede que no haya. No, él dice aquí, ya que hay alguna consolación en Cristo. El apóstol da por sentado que en aquellos hermanos en Filipos existe la consolación en Cristo. Cristo les consuela y ellos buscan refugio consolador en Cristo. Ya que hay eso, ya que hay consuelo de amor, el amor cristiano también es una fuente de consuelo para el creyente y para el amor y para la consolación mutua. Y si hay alguna comunión del Espíritu, esa comunión de la cual el apóstol nos ha estado hablando, esa koinonia dice el texto, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Afecto entrañable es el afecto más profundo. Dice en Mateo 9 que el Señor Jesucristo miró a aquel pueblo que le seguía, aquellos palestinos, paisanos suyos que le seguían, y dice que sus entrañas, se movieron sus entrañas, y eso es una manera de decir que sintió una profunda emoción, una profunda compasión por ellos. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. La misericordia es un atributo de Dios, es un atributo de Dios. La palabra misericordia aparece mucho en el Antiguo Testamento, mucho en la palabra emed en el hebreo, emed. Y en el Nuevo Testamento también. Misericordia
tiene que ver con la actitud que uno toma frente a aquel que está caído. ¿Qué hace uno cuando se encuentra con una persona caída? ¿Le da un empujoncito con el pie para que siga cayéndose? ¿O uno extiende la mano y le levanta? Y Dios, quien es misericordioso, Él es el Dios de toda misericordia, dice Pablo en 2 Corintios 1:3. Él es el Dios de toda misericordia. Y dice en Lamentaciones 3:23 que sus misericordias se renuevan cada mañana, su fidelidad es grande. Fidelidad y misericordia son dos palabras que están íntimamente unidas, íntimamente ligadas, de manera que el apóstol asume también que en estos hermanos hay misericordia. Y él dice, puesto que hay estas cosas, ya que hay estas cosas, ya que esto existe en vosotros, ya que esto es una realidad en vosotros, completad mi gozo, completad mi gozo. El verbo griego ahí es plerao. Plerao significa llenar hasta el borde, algo que está lleno, que está completo. Y el apóstol dice a estos hermanos, completad mi gozo. Modo imperativo, completad mi gozo. Si queréis que yo tenga gozo completo, manifestad estas cosas que están en vuestras vidas, que son reales en vuestras vidas. Dice la Escritura que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. ¿O no lo dice así? Romanos 5. Pero muchas veces no mostramos el amor. El amor está ahí dentro, pero tenemos que mostrarlo. El Espíritu Santo ha obrado el fruto, y ahí es singular, en Gálatas 3:23 es singular, el fruto del Espíritu, y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, y misericordia, y mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu no debe de estar guardado ahí dentro, debe de ponerse de manifiesto, Completad mi gozo. ¿Cómo podemos completar el gozo de Pablo? Dirían los filipenses. ¿Cómo podemos llenar hasta el borde, hasta derramarse? ¿Cómo podríamos llenar hasta derramarse el gozo de Pablo? Bueno, él lo dice aquí. Dice, en la Biblia en castellano dice, sintiendo lo mismo. Sintiendo es un gerundio, forma de un participio, un gerundio. En el texto original no es un gerundio, es un verbo finito, es un verbo conjugado, para que la misma estructura mental, la misma manera de pensar tengáis, para que penséis lo mismo, dice el apóstol en ese versículo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, para que sentáis lo mismo, teniendo el mismo amor. Esa cuestión se repite tanto en el Nuevo Testamento. Amaos los unos a los otros. Amaos unos a otros. El Señor dijo, San Juan 13, 34 y 35, amaos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán los hombres que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Sintiendo el mismo amor. El amor que uno manifiesta al otro, que lo reciba recíprocamente, sintiendo el mismo amor. Unánimes. Y esa palabrita unánimes significa de una sola alma, teniendo una sola alma, estando unidos,
alma con alma. Dice la Escritura ya en el Antiguo Testamento que Jonatán y David se amaban el uno al otro como a su alma. Eran íntimos amigos, compañeros. Y Jonatán amaba a David como a su alma, es decir, como a su propia vida. Y David amaba a Jonatán como a su propia vida, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esa última frase, sintiendo una misma cosa, resume todo lo dicho anteriormente. Es lo que se llama una frase epexegética. ¿Crees que se te va a olvidar? Anótalo por ahí. Anótalo, eso es lo mejor que uno puede hacer. Una frase epexegética es la que explica todo lo que se ha dicho anteriormente. El apóstol ha dicho, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, y todo eso se resume en la frase, sintiendo una misma cosa. Si uno siente el mismo amor, si está unido alma con alma, si siente lo mismo, piensa lo mismo, que es la idea ahí, pensando lo mismo, entonces va a sentir una misma cosa. Ahora, ¿qué significa eso? Eso no significa que vamos a ser todos exactamente iguales, porque Dios no nos ha hecho a todos iguales. A uno les gusta el color azul, a otro el verde, al otro el rojo, al otro el amarillo, al otro el blanco. Y a uno le gusta el cabello más largo, al otro le gusta más corto, etcétera, etcétera. A uno le gusta un perfume, al otro le... No somos iguales en muchas cosas y Dios no espera que seamos iguales. Sintiendo una misma cosa significa que nuestro objetivo, nuestro propósito fundamental, esencial, armoniza. Que nuestro propósito último, final, esencial sea la gloria de Dios. Y aunque haya diversidad de opinión entre nosotros, esas diversas opiniones no nos van a separar, porque estamos unidos por un vínculo que es más fuerte, más poderoso, más sólido que nuestras opiniones. Y es muy importante respetar la opinión de las otras personas. Muy importante, respetar la opinión de las otras personas. En algunos casos, discusiones que pueden ser suaves y cariñosas se enturbian porque alguien cree que su opinión es el no va más, es lo último y ya está. No se puede argumentar más allá de eso. Eso no debe de ser. Hágalo quien lo haga, no debe de hacerse. Muy bien, añade el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis ni por contienda, por disputa, ni por vanagloria. La palabra vanagloria es una palabra compuesta, es un vocablo compuesto. Kenodoxan, dice el texto griego, kenodoxan, que no es algo vacío, algo vano, algo que no tiene nada por dentro. Es como una fruta o como un grano que está por dentro, está vacío. Es como un globo que está lleno de aire por dentro. Todo lo que tiene por dentro es aire, dice el apóstol, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y qué bien que Pablo lo pone así. Aquí Pablo lo pone de manera tal que no está hablando de complejos de inferioridad. No está diciendo que tú te sientas inferior a los demás, sino que consideres a los otros como superiores a ti. Pablo lo pone de manera positiva, no negativa. Hay personas que tienen complejos de inferioridad, nunca saben nada, nunca pueden hacer nada, no se sienten capacitados para hacer absolutamente nada. Y eso es tan negativo y tan funesto para la obra del Señor y para el trabajo en la iglesia como
lo opuesto, como alguien que crea que es capaz de hacerlo todo y que lo hace mejor que nadie, etcétera, etcétera. Esos extremos son malos, esos extremos hay que evitarlos. Estimando es pensando, reconociendo, con discernimiento, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también mirando, vigilando por lo de los demás. Es de suma importancia que aprendamos esa lección. Como creyentes, como cristianos, somos guardas de nuestros hermanos. La pregunta que Dios le hizo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta que recibió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín se sentía culpable, él no quería responder a Dios. Pero debo decir lo siguiente, hay hermanos que no quieren que nadie sea guarda suya. Hay hermanos que no quieren que nadie sea guarda suya. Hay personas que no aceptan corrección, que uno intenta corregirles algo, algún defecto, algo mal, y se rebelan. No quieren saber de corrección. Eso es parte de la naturaleza humana. Y he dicho todo esto para decir que es importante para todos nosotros tener un corazón humilde para saber aceptar la corrección y para saber escuchar consejos. Esto es muy importante en la vida. No importa la edad que tengas. Eso de que no se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo, eso vale para los perros, pero no para los seres humanos. Los seres humanos podemos aprender muchas cosas, aunque seamos adultos, aunque seamos mayores. Se aprende muchísimas cosas. Y personas ya de cierta edad que nunca condujeron un coche, se han puesto a aprender y han sacado su carnet de conducir y No, el ser humano es capaz de aprender. Eso de que soy demasiado viejo para aprender, no vale. Todos tenemos la responsabilidad de aprender. Y todos los días tenemos que aprender algo. E intentar aprender algo nuevo. Y aprender a usar eso que aprendemos. Muy importante el pasaje, pues, la exhortación del apóstol Pablo. Y para todo eso se requiere, como he dicho ya repetidas veces, humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice el versículo 3, sino con humildad. No es fácil ser humilde, no es fácil bajar el rostro y escuchar. Y eso es precisamente lo que la palabra significa, que uno baja el rostro y alza la oreja y escucha, y presta atención y agradece. Aquel que te dé un buen consejo, aquel que te corrija, lo hace porque te ama, porque quieres que seas mejor de lo que eres y que lo hagas mejor de cómo lo haces. No te rebeles cuando alguien te dé un buen consejo. No te rebeles cuando alguien te corrija. El que lo haga es porque te quiere, porque te ama, porque quieres que seas mejor, que lo hagas mejor.